los dos esqueletos. ¿Cuáles eran los dos esqueletos? Entonces la cintura escapular va a unir todo lo que es miembros superiores al esqueleto axial. Lo mismo vamos a tener una cintura. ¿Qué cintura sería? Pélvica, ¿ya? Una cintura pélvica. Esta cintura pélvica lo que va a hacer es unir los miembros inferiores al miembro inferior. Atiendan, aquí ha entrado ya un poco al examen lo que es columna. Entonces, ¿cómo está compuesta esta cintura escapular? La cintura escapular está compuesta por los huesos de la cadera. ¿Se acuerdan qué se llaman estos? Ilio, isquio y pubis. Nunca se van a olvidar de esto. Quiero que se toquen. Ilio es lo que tocamos aquí. ¿Ya? Ilio es lo que tocamos aquí. Ahora, isquio es donde se sientan. Están sentados encima de los isquios. Y el pubis es esta sínfisis del pubis que siempre la hemos estado mencionando, ¿se acuerdan? Porque había un tipo de articulación ahí. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo de articulación es? No. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué se llama? No. ¿Qué se llama esto? El hueso es el pubis, pero ¿esto qué se llama? Sínfisis del pubis. Y por lo tanto la articulación es sínfisis. ¿Dónde más habíamos visto que había sínfisis? Habíamos visto que había una sínfisis mandibular, ¿se acuerdan? Pero esta tenía una característica especial. En las mujeres no se osifica, por eso aquí no está cerrado, ¿ven? Porque esto está formado por cartílago y tiene una movilidad mínima. Habíamos visto que en el trabajo del parto, en las mujeres, eso se distiende, se abre. ¿Ya? Entonces, esto es el canal del parto. Fíjense cómo va a estar compuesta esta cintura pélvica. ¿Quién es este? El sacro, el famoso sacro que ustedes se han perdido en el examen. Ilio, ya saben, el ilio es lo que nos tocamos y el síndrome de la fosa ilíaca siempre se van a acordar porque lo van a ver toda su vida de médicos y es lo que tienen que tener cuidado, el síndrome de fosa ilíaca derecha. ¿Ya? ¿Qué es el síndrome de fosa ilíaca derecha? En esta fosa ilíaca derecha, que yo en este caso, en este modelo, esta sería la fosa ilíaca derecha, está el apéndice. ¿Ya? Entonces, siempre que sospechen en la casa que alguien diga que le duele en la fosa ilíaca derecha, deben sospechar de una apendicitis. ¿Ya? Es apendicitis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque la apendicitis se complica con mucha facilidad. ¿Han escuchado hablar? Todos han debido escuchar hablar de apendicitis alguna vez. Luego cuando veamos anatomía de intestino vamos a ver apéndice, ¿ya? Entonces esta es la fosa ilíaca derecha, si esta es la fosa ilíaca derecha, esta será la fosa ilíaca izquierda. Todo esto es la cintura pélvica, ¿ya? Tenemos el sacro, tenemos el ilion, que es el que nos tocamos, tenemos el isquion, que es donde nos sentamos, ¿ya? Y tenemos el pubis, que es el hueso que va a cerrar toda la cintura pélvica. Entonces,
aquí vamos a estudiar estos tres tipos de hueso y vamos a ver que van a formar la pelvis ósea, porque cuando veamos músculos vamos a ver que había habido una pelvis o la parte blanda de la pelvis. Ahora, nosotros habíamos visto que teníamos un diafragma, poquito hemos visto, ¿no ve? Cuando hemos visto frénico, teníamos un diafragma que va a separar la cavidad torácica del abdominal. Aquí vamos a tener otro diafragma, se llama diafragma pélvico. Este diafragma pélvico está compuesto por músculos del suelo pélvico y eso lo vamos a ver cuando empecemos a ver ya músculos de miembros inferiores, ¿ya? Entonces, algo que es importante, esto es generalidad, en la siguiente clase vamos a ver hueso por hueso, algo que es importante que yo debo ver también así en la pelvis en general, es estas espinas, ¿ya? Lo que se tocan adelante ustedes se llama espina ilíaca antero-superior. Fíjense. Entonces, esto sería espina ilíaca antero-superior. Esta sería espina ilíaca antero-inferior. Son reparos anatómicos que ustedes los tienen que conocer para cuando vayan a revisar un paciente. ¿Ya? Cuando ustedes van a revisar, porque ustedes tocan aquí, ahí donde está la espina ilíaca antero-superior, empieza la fosa ilíaca. Si yo tengo una espina ilíaca antero-superior y otra antero-inferior, obviamente voy a tener, ¿qué creen? Una póstero-superior y una póstero-inferior. Entonces miremos aquí. Aquí van a tener una póstero superior y una póstero inferior. Van a ver aquí que hay una gran escotadura. Por acá pasan estructuras importantísimas y tiene mucho que ver con la famosa ciática. ¿Quién no ha escuchado hablar, no ve? Entonces, por acá, por estas escotaduras de la pelvis va a salir el gran nervio ciático y lo vamos a ver cómo sale en medio de los músculos, ¿ya? Entonces van a tener aquí, esta es la vista posterior, tengo ilio, tengo isquio. El pubis está en la parte anterior. Ahora, ¿quiénes son los que se van a articular con el fémur? Esos huesos están separados en la vida fetal y en el paciente pediátrico, porque ustedes en una pelvis ósea de adultos no van a encontrar así por separado, no se ve, no se distingue, ¿entienden? Pero sí van a poder distinguirlos si ustedes se van a fijar en esto. ¿Qué hueso sería? Este sería el fémur. Yo lo voy a quitar el fémur y fíjense lo que me queda. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llamará? Cavidad cotiloidea. Cavidad cotiloidea o acetábulo. ¿Listo? Entonces, fíjense con quién se va a articular la cabeza del fémur. Miren aquí. ¿Se articula con el ilio? Sí. ¿Se articula con el isquio? Sí. ¿Se articula con el pubis? Sí. Se fusionan esos huesos en el acetábulo. ¿Listo? Pero ustedes vean, ¿se acuerdan de la cavidad glenoidea? No podía creer que no sepan cavidad glenoidea. Alguien me pone, no especifica porque hay otra cavidad glenoidea y en la pregunta está diciendo cintura escapular.
A ver. Entonces, ¿se acuerdan que la cavidad glenoidea no tenía congruencia con la cabeza del húmero? ¿Se acuerdan? Y que necesitaba ese rodete para ampliar esa superficie articular. Fíjense la diferencia entre el acetábulo y la cavidad glenoidea. ¿Qué tienen? El acetábulo es mucho más profundo, ¿verdad? Va a cubrir la mayor parte de la cabeza del húmero. Por lo tanto, ¿eso qué característica le dará a esa articulación? ¿Qué creen? Mayor movilidad. Mejor coaptación. Ya, mejor coaptación porque tiene que resistir más peso. Porque ahí ya está cargando todo el peso. En cambio, en el hombro, la articulación glenohumeral no tenía que cargar peso. En esta sí tiene que cargar peso. Necesita hacer resistencia, pero eso también le da una diferencia de la articulación glenohumeral. ¿Cuál será más móvil? Exacto, tiene menos movilidad. Al estar muy encajada, tiene menos movilidad en comparación al hombro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les decía en la cavidad, en la articulación glenohumeral, no hay mucha congruencia entre la cavidad que recibía la cabeza del húmero, pero eso le daba la característica de que era mucho más móvil, ¿ya? Pero al mismo tiempo necesitaba muchas partes blandas para fijar esa cabeza del húmero y no se luxe o no se salga con facilidad, ¿ya? ¿Existe luxación de cadera? Por supuesto que existe luxación de cadera, ¿ya? ¿En quiénes se presentará con mayor frecuencia luxación de cadera? Y vamos a ver cuando veamos músculos, ¿ya? Cuando veamos músculos, la tonicidad y la fortificación de los músculos va a hacer que esta articulación funcione mucho mejor y no se luxe. Y lo que es peor todavía, no se fracture, porque todos han escuchado de la fractura de cadera, ¿verdad? Yo siempre que me hablaban de fractura de cadera me imaginaba una fractura por acá. Y la fractura de cadera no es una fractura de estos huesos. La fractura de cadera es una fractura del fémur. Generalmente es en el cuello o es más abajo, pero es fractura de fémur. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos parte de esa cintura pélvica. Ahora, nosotros tenemos una cara de estos huesos que va a ser una cara endopélvica y una cara exopélvica. Cuando veamos por parte de estos huesos vamos a ver que se insertan músculos importantes en estos huesos, ¿ya? Fíjense qué músculos creen que son estos. Ahí está. ¿Quién será este? Nervio ciático. Ese es el gran nervio ciático, ese es el más grande de todos los nervios que tenemos en el cuerpo. Y fíjense que está saliendo, vamos a ver plexo sacro, plexo lumbar, después igual que hemos visto plexo cervical y plexo braquial, ¿ya? Entonces todo esto vamos a ver la importancia de conocer cada parte de los huesos. Va a depender de esto, de por dónde sale el ciático, dónde se insertan los glúteos, cuántos glúteos son, ¿ya? Y todos estos músculos que va a dar
músculo, fíjense que sale bien, el ciático sale bien pegadito debajo de ese músculo, y muchas veces esa ciática que decimos que duele desde aquí hasta abajo, hasta el pie, es porque ese nervio se aprieta aquí, se presiona y es como un cable, ¿no? que va a producir ese tipo de un dolor lacinante, se llama, punzante, como corriente eléctrica o como punzada, así, ¿ya? Entonces esto se llama síndrome del piriforme porque este músculo lo que va a hacer es apretar aquí al nervio ciático justo en el nacimiento, donde sale fuera de la pelvis. Y vamos a ver, al igual que veíamos músculos que unían el húmero a la escápula, aquí vamos a tener músculos, muchos músculos, que van a unir el fémur a la cintura pélvica, ¿ya? Bien, vamos a quedar aquí porque yo tengo que ir al hospital. Entonces, estas personas, estos alumnos, preparan fémur. Yo voy a dar la primera